Bueno, hoy tenemos la suerte de tener... No sé si suerte. Tenemos la suerte de tener que nos acompañen profesionales del Instituto Pasteur, ¿sí? De Zoonosis, Ana Tayano, ¿sí? Que es graduada de la Universidad de La Plata, de acá, ex alumna, y Gustavo Martínez, ¿sí? Que es graduado de la UBA, que están en las áreas. Yo estoy en el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, en el Pasteur, el Ministerio de Salud de la Provincia de Zoonosis Urbanas, no sé si conocen, ahora igual vamos a hablar un poquito de lo que es. Y bueno, la idea de venir acá, charlar sí, de lo que es un poco de lo que hacemos y cuáles son las propuestas que hay de residencias y actividades y tratar de seducirlos por la salud pública, que no es poca cosa. Claro. Está muy complicado ahí. Bueno, no sé si ya todos tienen pensado qué van a seguir después o qué ramas, si es la parte médica, la producción. ¿Y del sueldo qué estaríamos hablando? ¿Cómo? ¿Y de sueldo cómo estaríamos arreglando? Ahora yo les voy a contar Bueno, el el sueldo sueldo de la vida pública, residencia. estamos medio muertos ahí. Ana es jefa de residentes de la residencia de Zoonosis, ¿sí? De veterinaria en salud pública. En salud pública, vos del Instituto Pasteur. Sí. Ahora le vamos a explicar, hay distintos tipos de residencias. Sí. El tema del sueldo, la actividad privada, pública, creo que nada alcanza y a veces uno tiene que tener más de una actividad. Pero bueno, la idea es por lo menos que vean un pantallazo qué es lo que pasa y también si trabajan en actividad privada, qué cosas se tienen que notificar y cuál es la situación actual, ¿no? Quizás esa es una falencia que tenemos como veterinarios y bueno, estamos justamente para eso. La idea de la charla esa, gracias. Gracias, sí. La idea de la charla es que sea interactiva y de que ustedes participen, pregunten, les aporten todas las dudas que tengan, ¿sí? Podamos parar, volver a comentar algunos conceptos, ¿sí? Y bueno, eso lo haré con Vamos a empezar con esta charla, que es de notificación de enfermedades de denuncia obligatoria. Va a empezar Gustavo hablando y yo después lo que voy a hacer es una breve introducción y un repaso de las enfermedades zoonóticas, que ya vimos. Bueno, ahora está jugando un parcial, así que les voy a tomar la lección. ¿Alguien se acuerda que es una zoonosis o una enfermedad zoonótica? Perfecto, se transmiten de los animales a los humanos. Y el trombozoonosis cuando... ¿Y qué agente la puede producir? ¿Qué agente falta? ¿Sí? Es una enfermedad que se puede transmitir entre los animales y el hombre. Son distintos agentes patógenos, virus, bacterias, parásitos y otros. Está perfecto, quiere decir que la tienen clara, entonces. Bueno. Bueno, a modo introductorio, sí. Por lo menos para que se sepa cuál es el panorama en los cuales nosotros vivimos. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Estimaciones de la Organización antes Organización Internacional de Pesquisas y en la actual Organización de Sanidad Animal, dice que el 60% de las enfermedades infecciosas humanas son zoonóticas, al menos el 75% de las enfermedades emergentes infecciosas en humanos tienen origen animal. 5 nuevas enfermedades infecciosas aparecen cada año en humanos, de las cuales 3 son de origen animal, y al menos el 80% de los patógenos que pueden ser utilizados en bioterrorismo son zoonóticos. Acá nos da una idea de la importancia que tiene de las enfermedades que se transmiten desde los animales o tienen su origen en los animales y después por distintas adaptaciones o mutaciones pueden producir enfermedades en las personas. Por acá podemos ver o podemos estimar de que actuar sobre o controlar las enfermedades en su origen animal es el objetivo que nosotros tenemos como veterinarios, ¿sí? Y la forma más eficaz y eficiente de prevenir la salud humana. Bueno, no solamente tenemos dos variables que es la salud humana
y la salud animal. Y tenemos un tercer componente que es la salud ambiental. Si nosotros hacemos estrategias en las cuales intervienen en la intersección de estas tres variables, ¿sí? Que son totalmente interdependientes, si hacemos un abordaje completo. ¿Sí? Porque, por ejemplo, pongamos una enfermedad como si fuera leptospirosis. Si leptospirosis, si tenemos un caso, tratamos el animal, sí, obviamente las bacterias pueden estar en la orina, tenemos que hacer una acción sanitaria sobre las personas. No estamos hablando de tener que tratarlas nosotros, sino explicarle a los dueños cuáles son los riesgos y cómo prevenirlas, y tratar el ambiente con el control de vectores y cómo evitar la transmisión. Sí, por eso el abordaje sí tiene que ser siempre entre estas tres variables. Bueno, ¿qué es lo que pasa actualmente? Sí, las migraciones de las personas sí, es bastante frecuente entre distintos países y distintas áreas geográficas. Sí, no solamente se movilizan las personas ellas solas, sino con los animales. Sí, esas pueden ser portadoras de enfermedad que se hayan contagiado en una zona y replicar la enfermedad en otro territorio. O los mismos animales sí, que son transmitidos de una área a otra, pueden producir enfermedades en una región donde no existía esa enfermedad. De los cuales, sumados a los cambios climáticos que tenemos actualmente, por ejemplo, aumento de temperaturas en zonas donde había clima templado, clima frío, eso produce aumento de vectores, ¿sí? Como nos va a explicar después Ana, un pequeño ejemplo, por ejemplo, la leishmaniasis. ¿Sí? Actualmente tenemos en la provincia de Buenos Aires, Alemania, no tenemos el vector. Hace unos años solamente estaba restringido la zona norte de nuestro país, pero con el cambio climático tenemos el vector ya en Entre Ríos. Digo, pasa poco tiempo para que lo tengamos acá en Buenos Aires y sea una enfermedad que sea corriente, lamentablemente. Una pregunta. ¿Sí? A los animales cuando son metidos en un país se realiza la cuarentena. ¿En humanos también pasa lo mismo? No. No, con cuarentena de humanos no. De todas formas... O sea, pero si se sospecha de alguna enfermedad. Perdón, ahí te contesto. Me dije, perdón. Que digo que, o sea, no se le va a hacer una cuarentena a una persona que viaje de un país a otro, pero si estamos sospechando de algún brote, puede ser que... Sí, bueno, hay casos especiales. ¿Sí? Como dijo la compañera, ¿sí? En el caso del ébola, sí, se tomaron medidas puntuales por el alto impacto que tiene esta enfermedad. ¿Sí? Pero son cosas puntuales, no se hace de rutina en eso. Claro. Por ejemplo, cuando un animal viene, por ejemplo, de Bolivia, ¿sí? Tenemos epidemia de rabia, no sé si saben, la rabia tiene distintas variables, la rabia canina, la variante 1. Cuando ingresa a ese país tienen que estar en un periodo de cuarentena, ¿sí? Para observación si aparecen los síntomas. ¿Sí? Si no aparecen los síntomas, ¿sí? Ahí se puede liberar. Pasa lo mismo con grandes animales. Pero en personas es lógico mantenerse en cuarentena si no había movimiento. Imagínate, si nosotros tenemos que viajar a un país, tenemos que estar en cuarentena, no viaja nadie. Pero si yo tengo que estar en cuarentena encerrado, claro. Bueno, aparte. No, pero es una forma de ver si aparece algún síntoma que no fue declarado o que está incubando alguna enfermedad. Bueno, dentro del cambio climático, desastres naturales, sí, con aumento de las precipitaciones, inundaciones, y aumenta la incidencia, por ejemplo, de enfermedades como... Las inundaciones, por ejemplo, de incidencia o brotes de leptospirosis, pasa en países que sufrieron desastres importantes como tsunamis de Centroamérica, o acá en nuestro país también. Tuvimos inundaciones hace muy poco tiempo en el interior. Y la leptospira aprovecha a multiplicarse. También estos cambios climáticos pueden aparecer enfermedades nuevas, hay virus que están apareciendo, en los cuales se producen por mutaciones de cepas
que producen enfermedad ahora y se van adaptando a nuevos reservorios y producen nuevas patologías. Bueno, esta imagen es exclusivamente de un vector que es el murciélago, solamente para ver cuál es la distribución. ¿Sí? A medida que cambia el clima se van adaptando a otros territorios. Toda el área de color, exceptuando la blanca, es donde se encuentran los murciélagos. Sí, es una pequeña descripción de los murciélagos, tanto insectívoros como hematófagos. Se ve como hay una alta incidencia en América del Sur, sí, realmente es más limitada a lo que es las zonas selváticas y por el aumento de murciélagos hematófagos, pero tenemos murciélagos insectívoros en todos lados. De hecho, acá en la Plata hay en todas las provincias. Vamos a hablar igual más adelante, que la rabia acá en nuestro país es endémica. Quizás está erradicada hasta ahora la variante 1, que es la variante canina, pero sí tenemos variante 4, que es la transmitida por el murciélago. Y nosotros como veterinarios tenemos que actuar para saber cómo tenemos que evitar el aumento de enfermedades. Los murciélagos no solamente transmiten rabia, hay un montón de enfermedades que pueden ser transmitidas a través de este vector. Por ejemplo, leptospirosis, no es el principal reservorio, pero sí aparecen leptospiras, histoplasmosis y otras enfermedades. Bueno, este es lo más feo porque a nadie le interesa saber cómo es el sistema de salud. Les voy a hacer un pequeño resumen de lo que es el sistema de salud en nuestro país. Es muy amplio el tema, pero por lo menos para que estén ubicados en cuál es nuestro rol dentro de este sistema. El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, que es el SINAVE, lo que hace es controlar y monitorear la aparición de enfermedades, no solamente veterinarias, sino humanas. Hay un registro de enfermedades que son de denuncia obligatoria, que vamos a ver más adelante cuáles son las que están en nuestro medio, y lo que se encarga es de verificar la aparición de estas enfermedades. Cuando se detecta un brote o alguna que sea de alto riesgo, el sistema sanitario tiene que actuar para evitar la diseminación de esa enfermedad. Ese sería el concepto. ¿Cómo se hace la notificación o cómo se monitorea ese tema? Es a través de un sistema informático que se llama SNVS, Sistema Nacional de Vigilancia en Salud. En nuestro medio, vamos a separar la parte humana de la parte veterinaria, que es la que nos compete ahora. El SNVS divide al sistema de salud en distintos niveles. Un nivel local hasta un nivel nacional. El nivel local somos los veterinarios, tanto de la actividad privada como de la actividad pública, la gente de laboratorio, tanto de las facultades, de laboratorios estatales o privados, y todo lo que sea histopatólogos también están, no solamente de laboratorios de diagnóstico bacteriológicos o de biología molecular. El nivel local es el encargado y el responsable de hacer las notificaciones. Quiere decir, ante un caso confirmado de una enfermedad, tienen que notificar al sistema de vigilancia para que se desencadenen todas las acciones sobre el control de foco para evitar la diseminación de esa enfermedad. Existe un nivel intermedio o jurisdiccional que en la provincia de Buenos Aires se encuentran los centros de zoonosis de cada municipio. La diferencia que tenemos es muy heterogéneo en nuestra provincia. Hay municipios en los cuales el centro de zoonosis comparte actividades con la parte de bromatología, una vez están medidas solapadas, cual no debería ser así porque a veces hay muy pocos veterinarios y uno tiene que hacer muchas cosas. Tienen que saber de que hay un área específica que se debería encargar de zoonosis en cada municipio. Esos son los encargados de hacer los controles de foco cuando se denuncia una enfermedad de notificación obligatoria junto con la parte provincial. Y después llegamos a un nivel central. El nivel central se divide en dos, y en provincia de Buenos Aires hay dos sectores, uno que se llama zoonosis urbana, que está en la sede de la Avellaneda, donde estoy trabajando, y otro zoonosis rurales, que está en el laboratorio de Azul.
¿sí? Son los que se encargan de toda la provincia, que es bastante grande. En Capital Federal solamente tenemos un intermedio y como funciona también como nivel central, ¿sí? Esa es la diferencia que tiene. Y después, bueno, el nivel central, aparte de dar apoyo a los municipios en caso de que exceda la acción en el foco, también lo que hace es diseñar estrategias, ¿sí? A largo plazo para evitar que vuelvan a aparecer determinadas enfermedades. Y después un nivel central nacional que tiene una mirada macro de lo que pasa en cada una de las provincias, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tomar otro tipo de estrategias y decisiones a largo plazo. Más o menos, sí, ni idea si vaga de comer. Si tienen una duda es ahora. Claro. Bueno, ¿a qué llamamos un evento de notificación obligatoria? Sí, el nombre agregado se llama ENO. Sí. Son enfermedades, ¿sí? Que se encuentran en la ley 15.465. ¿Sí? Esta ley describe todas aquellas enfermedades, enfermedades de alto riesgo, ¿sí? O de alto impacto para la salud pública. ¿Sí? Hay no solamente enfermedades veterinarias, sino humanas, que son necesarias monitorear, ¿sí? Por el riesgo que tienen y por la transmisión. Y a su vez, hay una normativa provincial que empezó su largo camino el año pasado, que es una normativa para veterinaria que está en los archivos en la página del Colegio Veterinario de la Provincia de Buenos Aires, en los cuales este manual, como vamos a ver más adelante, describe lo que acabamos de ver, cuáles son los niveles del sistema de salud veterinaria, cuál es el rol, cómo se notifica y está ordenado por cada una de las enfermedades cuáles son los tratamientos recomendados para hacer. Uno es libre de, cuando atienda a una mascota, esto es en veterinaria de pequeños animales, la parte rural no está incluida en esta normativa aún, pero nosotros vamos a ser libres de aplicar en cualquier enfermedad el tratamiento que nosotros creamos conveniente. Pero en estas enfermedades particulares sí hay que seguir una determinada directiva. Hay distintos protocolos que están aprobados, pero es para evitar que no tenga complicaciones. Bueno, ahora veremos con Ana. Yo voy a seguir. ¿Con qué se notifica? ¿Alguien sabe qué se notifica entonces? ¿Alguien quiere participar? Bueno. Enfermedades zoonóticas de denuncia obligatoria. Estas enfermedades zoonóticas son 7. El que adivine las 7 aprueba el parcial. Vamos a negociar ahora. Vamos a negociar. Me está gustando una tras otra. Bacterias de pequeños animales. Una preguntita. Para que sea denuncia obligatoria, ¿sí o sí tiene que ser zoonótica o puede ser una enfermedad que sea muy contagiosa y pueda...? No, son enfermedades zoonóticas de denuncia obligatoria. Enfermedades zoonóticas las que se denuncian. Y ahí está listado. Entonces las escaninas. Estaban tirando, capaz que querían el parcial. Yo creo que son las 7 que había pensado. Brucelosis canina, clamidiosis aviar, hidrofilariasis, leishmaniasis visceral canina, leptospirosis canina, micobacteriosis en pequeños animales, como dijiste vos, tuberculosis y rabia animal. Una consulta. ¿Leishmania es denuncia obligatoria? Leishmania visceral canina, sí. ¿Sí? Y la brucelosis de bovino, ¿no? Igual yo estoy con pequeños animales. Mira. Por ahí se me puede contestar Gustavo. Sí, perdóname. Sí. Todas las grandes animales, hay muchas, sí, triquinosis, brucela, TBC, no están incluidas en este manual porque es exclusivamente para pequeños, pero tienen otro circuito. Se está desarrollando otro manual similar, la parte de salud, del Ministerio de Salud. Lo que está ya escrito es la parte de SENASA, así para, digamos, para otro tipo de control. Pero no enfocado hacia la salud humana, sino enfocado a la producción. ¿En Leishmania no había ni Toxoplasmosis, Leishmania sí, ¿cuál es el felino? No es denuncia obligatoria, sí, porque es bajo impacto. se notifica cada caso. Es
importante, pero no es de nosotros. Seguimos. Bueno, vamos a hacer un repaso de cada enfermedad, que seguramente ustedes ya la vieron en la carrera. Más que nada le voy a hacer hincapié de qué tomar de muestra y qué diagnóstico de laboratorio hay que pedir, ¿sí? Bueno, la rabia animal, como todos sabemos, es una enfermedad infecciosa transmitida por un virus de la familia Lambda-Viridae del género Ixavirus, ¿sí? Es una RN y casi produce la mortalidad en casi 100% de los enfermos. Tenemos dos ciclos, un ciclo aéreo. Recuerden que el ciclo aéreo es endémico en la provincia de Buenos Aires y en Capital Federal. Tenemos la especie que más nos llegan a los centros de zoonosis, es el Tadaria brasilensis. Es un murciélago insectívoro que presenta la variante 4. Recuerden que esta variante, a través del spillover o derramamiento, puede pasar a otras especies como caninos y felinos. Por lo tanto, la única manera de prevención que tenemos es vacunando a los animales, ¿sí? Tenemos que lograr una cobertura vacunal del 80%. Eso es importante. Y bueno, y después tenemos un ciclo terrestre que, si bien desde el año 90 nosotros somos libres en lo que es Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, hay que tener mucho cuidado en el norte del país, donde suelen aparecer casos, y más que nada porque estamos muy cerca de Bolivia. Bolivia es un país que sí tiene variante 1 presente, ¿sí? Y hay mucha comunidad acá en Argentina que lo que hace, migra, sobre todo para la época de las fiestas, llevan los animales y bueno, esta es una puerta de entrada para el virus en este país. ¿Qué tenemos que enviar de muestras? Cuando encontramos un murciélago o nos llaman al centro de zoonosis porque están ante la presencia de un murciélago, es importante que los podamos guiar y le digamos que el murciélago lo tienen que enviar entero, ¿sí? Y que tienen que tener cuidado al agarrarlo. Nunca hay que manipularlo directamente. Cuando nosotros manipulamos o intentamos agarrar un murciélago, el animal, aunque esté enfermo, ¿sí?, nos puede morder y ahí está el riesgo de que nos contagie la rabia. Lo que podemos hacer es guiarnos, que ponga cualquier recipiente de boca abierta, ¿sí?, sobre el murciélago y que pasen un cartón y de esa manera agarrarlo. Decime. Hace poco no se descubrió un caso de rabia en Tolosa, en un perro. Caso de rabia en Tolosa. No, perro no. De un murciélago. Ah, murciélago fue. Quería hacer un perro, nos morimos todos. La prevalencia. Daba el pánico. Esto es importante. La prevalencia en murciélagos es del 3 al 4%. ¿Sí? Quiere decir que cada 100 animales, 100 murciélagos que nos entran, el 3 o 4 son positivos para la rabia. Por eso decimos que tenemos un ciclo endémico, ¿sí?, en los murciélagos insectívoros. Y bueno, y en los animales, lo que es caninos, felinos, especies silvestres, es importante que envíen la cabeza entera. No tienen que abrirlo ni tomar ninguna muestra. Solo la cabeza entera y la tienen que remitir a cualquier centro de zoonosis. En los centros de zoonosis se toman bajo condiciones de bioseguridad las muestras. No es que nos ponemos acá y abrimos la cabeza y tomamos las muestras. Se hace bajo una cabina y nosotros tenemos bioseguridad 2 en el pastel. ¿Sí? Y bueno, los diagnósticos que se hacen inmunofluorescencia directa, ensayo biológico, que es la Webster, que es la inoculación del virus en el cerebro de ratón lactante. Se está dejando de usar la Webster y estamos pasando a cultivo celular. En el pastel estamos teniendo a punto la técnica. Y bueno, y después la técnica molecular de PCR. Ustedes no sé si están trabajando con cultivo. Está bien. Bueno. Los más rústicos. Sí. ¿De rabia alguien tiene alguna pregunta? Es importante que quede claro eso de los murciélagos insectívoros. Tenemos presencia de variante 4, ¿sí? Es importante vacunar a todos los animales en todo el país, ¿sí? Pero bueno, sepamos que la prevalencia es del 3 al 4%. Hay casos de cobertura vacunal, es lo que esperamos de cobertura vacunal. Tengo una pregunta. Como el objetivo, es el objetivo. Nosotros en la veterinaria tuvimos un caso de un perro que estaba con un moquillo y mordió a la propietaria. Entonces quedó internado en la veterinaria para hacerle control antirrábico. Pero según la legislación se prohíbe hacerle cualquier tipo de tratamiento a ese animal porque después si moría o no, a la hora de hacerle los estudios, de mandar la cabeza y todo, podía interferir con los cuerpos de inclusión. Sí, para el diagnóstico. Pero bueno, el tema era ese, que era poco ético humano dejarlo al animal ahí que estaba como sufriendo sin ningún tratamiento. Lo que pasa es que Y eso es lo que... Parece que consultaron con el centro zoonosis y se llamaron por ese tema. Sí.
Y nos dijeron que no podíamos hacer Él les nada. Él No, quiere- en realidad, acá en La Plata nos dijeron que no podíamos hacer nada y de otros centros zoonosis, que no sé si será donde trabajas vos, dijeron que como era poco ético no hacerle ningún tratamiento, se podía dar lo que sea un analgésico. Te digo lo que no sé cómo nos habrá llegado. Sí, primero no se puede hacer eutanasia. Eso es lo principal. Sí. A veces el cuadro de moquillo es muy específico, sí, y uno tiene la certeza casi el 100%. Pero es el diferencial de rabia. ¿Sí? Esa es la realidad. Sí, rabia no tiene síntomas respiratorios, sí, ni digestivos, cosa que sí tiene moquillo. Lo que sí, si vos haces el sacrificio del animal, sí, sacrificio humanitario, sí, por el Estado, si llega a ser rabia, baja la sensibilidad de las pruebas. Sí. Por eso, podés hacer el tratamiento así sintomático, pero no haces el sacrificio. Claro, eso, nos negaban el tratamiento sintomático, no el sacrificio. No le podemos antibiótico, no le podemos analgésico. No influye en la rabia, la cosa. Y eso es lo que decíamos, ¿cómo? Si no tiene nada que ver con el potencial. Y quizás no estaría recomendado el uso de corticoides, ¿no? Ese era lo único. Pero sí, después el resto. Y bueno, no que sea rabia, Igual se moquillo, murió. Igual se murió el perro. No, pará, y después lo importante es mandar la muestra. Sí, mandó la muestra. Bueno, La dueña. la amigdosis aviar. La amigdosis aviar, también como decimos, es una enfermedad obligatoria, producida por una bacteria, Clamidiophila. Nos vamos a centrar en Clamidiophila citasi, que es la que más casos tenemos. Hay otras Clamidiofilas que también tienen potencial zoonótico, ¿sí? Pero vamos a hablar puntualmente de esta. Esta bacteria, recuerden que tienen dos estadios metabólicos, un corpúsculo elemental, que es la forma infectante, metabólicamente inactiva, y el corpúsculo reticular, que es la que encontramos dentro de las células de las líneas blancas, ¿sí? Es la metabólicamente activa y la importante para reconocer los corpúsculos de inclusión en una citología, ¿sí? Para el diagnóstico. Esta bacteria, lo que la tienen los citáceos y otras aves, son portadores inaparentes. Ellos eliminan en forma intermitente la bacteria con la materia fecal. Y ante condiciones de estrés del ave, captura, que tener una jaula, hacinamiento, ¿sí? Lo que pasa es que pueden llegar a enfermar. Y ahí es donde vemos las aves con los síntomas clínicos. ¿Cómo nos contagiamos nosotros? La materia fecal del ave se acumula en la bandeja de la jaula y nosotros cuando intentamos limpiarlo provocamos aerosoles. Ahí es donde inhalamos esa bacteria y los cuadros que generan en el hombre son cuadros de bronconeumonías atípicas. Así que puede llegar a confundirse con un resfrío y pasar de forma desapercibida, o es muy importante que tengan en cuenta los extremos de la curva, tanto los niños pequeños, las personas grandes y también los inmunodeprimidos, ¿sí? Aquellas personas que están recibiendo tratamiento oncológico o personas que tengan HIV, ¿sí? Bueno, ¿qué le tenemos que decir? ¿Qué le tenemos para recomendar a la gente? Que limpie la jaula con DG6, que es la marca comercial, o cloruro de lapirio. Se lo pone la solución, se lo deja actuar y recién ahí se lo limpia. Así evitamos que se formen aerosoles y que la gente los inhale, ¿sí? Siempre con cuidado. Cuando tenemos una ave viva y queremos muestrearla, ¿qué muestras tomamos? Agarramos un hisopo, es importante que el hisopo sea de dacrón porque cualquier elemento metálico, cuando nosotros lo pongamos en el Eppendorf, inhibe componentes de la PCR, ¿sí? Entonces necesitamos ese hisopo. Si queremos muestrear un ave para citacosis, lo podemos pedir de forma gratuita a cualquier centro de zoonosis, ¿sí? Lo que hacemos es un hisopado conjuntival y un hisopado de cloaca. Las técnicas que se realizan en el Pasteur son inmunofluorescencia directa, ELISA y PCR. Y en el caso de una ave muerta, es importante que la remitan a cualquier centro de zoonosis, porque también bajo condiciones de bioseguridad hacemos la necropsia y tomamos muestras. ¿Qué muestras tomamos? Es pulmón, hígado y vaso. Se hacen improntas por inmunofluorescencia y se toma un pedacito de cada órgano, se lo coloca en un Eppendorf y eso va a ir para PCR. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta de clamidia o algo que les haya quedado? ¿Cómo era la bronconeumonía que se daba en el humano? Una bronconeumonía típica, ¿sí? Que puede pasar desapercibida como un cuadro gripal. A veces la gente ni se entera que tiene clamidia. Bueno, brucelosis canina.
Bueno, brucelosis canina, también como dijimos, enfermedad de denuncia obligatoria, es producida por una bacteria gram negativa, ¿sí? Generalmente es de baja incidencia, se la asocia más con personas que están en contacto con los animales, sobre todo veterinarios, laboratoristas, criaderos. Y bueno, es importante saber dónde se acantona esta bacteria para después saber dónde ir a buscar las muestras. Sabemos que los machos tienen una eliminación de gran cantidad de bacterias de brucelosis por la orina, ¿sí? Y las hembras la eliminan a través de secreciones vaginales, en lo que es el estro, lo que es parto o abortos. Pueden nacer cachorritos, ¿sí? de hembras afectadas, enfermas, y esos cachorritos nacen débiles y se quedan como portadores durante toda la vida, ¿sí? Los perros eliminan esta bacteria, hay estudios que dicen hasta 64 meses, y no tienen síntomas clínicos, eso es importante, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué muestras voy a tomar? Si pienso en un macho, elijo orina. Si pienso en una hembra, elijo hacerle un hisopado de vulva, ¿sí? Otra cosa que puedo hacer para ambos sexos es tomar sangre. Tomo sangre, la centrifugo, obtengo el suero y con ese suero voy a hacer RSAT e inmunodifusión en gel de agar, ¿sí? Es una técnica serológica que mide anticuerpos. Puedo hacer hemocultivos o puedo tomar sangre con EPTA o citrato para PCR, pero generalmente me da falsos negativos. ¿Por qué? Porque la bacteria hace bacteriemias muy cortas y es muy difícil engancharla justo en el momento que yo tomo la muestra. Y bueno, si tengo un animal que murió, puedo utilizar material de necropsia, siempre buscando estos órganos que dijimos, hígado, vaso, donde se replican. Bueno, con brucelosis, ¿alguna duda? ¿Cuáles son los síntomas de brucelosis? ¿Cómo veo si el perro? ¿Por qué pienso en brucelosis? Aborto. Dermatitis escrotal también. Muy bien, dermatitis escrotal es un signo que se ve muy frecuente y generalmente hay una prevalencia alta. En canino también se utiliza la orquitis. Orquitis también podemos ver orquitis. Generalmente la orquitis está acompañada de la dermatitis escrotal. Al perro le pica, le duele, se lame el escroto y produce la dermatitis. ¿Qué otra? Fiebre, la fiebre es intermitente. Fiebre ondulante. El aborto. Claro, fiebre ondulante. El aborto, como dijo ella, ¿sí? Y hay algo que es muy característico de los perros con brucelosis. La artritis, la espondilitis. Bien. La leptospirosis canina. Discúlpame, ¿perros positivos se sacrifican? No, se hace tratamiento. Se hace tratamiento. Lo importante es que vos haces el tratamiento, pero tenés recidivas, ¿sí? Hay que controlar los perros cada 6 meses o una vez al año, porque hay muchas recidivas en el caso de brucelosis. Y castrar a los animales. Eso justamente. Hay que castrarlos, sí. La prevalencia más o menos de hay muchos casos. Y mira, todo depende No sé, de la zona. hay muchos casos, Sí, pero tenemos estudios que van del 11% hasta el 30%. Depende de la zona. Está nosotros muy asociado a lugares donde hay muchos caninos. sí. La Trabajamos en transmisión áreas es, vulnerables y tenemos 2 y 3 casos por año en la residencia, en lo que es mi oficina en el Pastel. la transmisión se da principalmente por transmisión sexual, ¿no? Sea por transmisión sexual, es contacto directo en realidad, o indirecto también, es por secreción, más que nada, y por orina. Me permite, algo muy importante de lo que dijo Ana, también por secreciones vaginales y por orina. Cuando entendamos, guantes, Sí. porque si no nos llevamos la bebés en la calle. En mi cuerpo, ¿no? Claro, sí. Sí. No, y la verdad que quizás los síntomas son leves, pero producen síntomas en columna que a veces terminan con invalidez. Y la verdad, a largo plazo. Y eso no es bueno. Y es importante usar antiparras cuando castramos. ¿A quién no le pasó que está castrando y salta algo y justo queda en el ojo? Un veterinario acá se quedó ciego por eso. Bueno, Le saltó creo que algo de trabajo. es importante, a veces nos molestan Este todo, igual pero las es de la cepa condiciones de rugosa, seguridad también se son puede muy contagiar de la importantes. lisa que de los animales que están en contacto con grandes animales. Bien, Tengo un comentario. Desde las políticas públicas me parece que el tema de resolver, no de eliminar, Sí. de resolver el tema de los animales callejeros sería un
golazo. Mira, Porque eliminarías un montón de enfermedades zoonóticas que están... estoy totalmente de acuerdo. Te digo el por qué nosotros venimos trabajando con eso, con la fauna humana hace mucho tiempo. Primero, ¿qué hacer con esos animales? De Si ninguna uno- manera eutanasia. Yo no estoy de acuerdo, pero... si uno puede, porque la verdad que es para un debate muy largo que a veces no se llega a acuerdos. Entonces digo, bueno, saco esos animales y los pongo en un refugio. Sería la opción más viable, ¿sí? Que queden en un lugar. Primero, esos refugios tienen que estar una sanidad importante, porque si no, otras enfermedades aumentan todas. Sí, leptospirosis, brucela. Generalmente los refugios, no sé si algunos conocen, el hacinamiento que tienen, si el estado nutricional es deficiente, los animales se terminan matando entre ellos y comiendo entre ellos, porque esa es la realidad. Y el Estado no está en condiciones, por lo que se ve, ¿sí? de invertir en eso. Obviamente hay otros problemas de salud pública humana que son más graves y que no pueden resolver. ¿Sí? Y tenés más los problemas del proteccionismo, ¿sí? En los cuales el capturar animales, que no es nada lindo, ¿sí? Salir a cazar un animal es realmente violento, la gente se pone mal. ¿Sí? No es lo mismo tener un animal que quizás es mordedor, que ahí uno tiene la potestad de agarrarlo, sino que el Bobby que está siempre en la cuadra, que es... Sí, porque Bobby, poner el nombre que quiera, sí, que todo el mundo le da de comer, le da al vecino, le doy yo, quien sea, no hace nunca nada. También transmite la brucela, la lepto. Entonces, ¿qué haces? Sí, porque tenés dos ramas. Los vecinos que dejan los perros en la calle porque los sacan y el perro anda solo y da la vuelta y Bueno, hace esos pis. hábitos peligrosos Mal, por miles de razones, accidentes de tránsito, lo que sea. Y también el hecho del abandono. Entonces, yo creo que un pilar importantísimo de lo público sería la educación. O sea, enfatizar más eso. Mira, no vamos a tener que hacerla, pero si querés, si me permitís 2 segundos. No, ya sé, yo le digo. No, pero ya que estamos, estaría bueno porque, para que lo sepan, ¿no? Sí. Desde el Ministerio de Salud de la provincia, y también el Pasteur lo está haciendo en su área, hace programas de tenencia responsable. Acá en provincia existe lo que se llama PISTE, que es un programa integral de sensibilización y tenencia responsable, en los cuales tomamos como alternativa, de hecho venimos trabajando un montón en charlas que a veces vos ves el impacto que tiene, que es casi nulo, pues es la realidad. A largo plazo estamos viendo que no vemos ningún resultado beneficioso, aparte de la gente que va, que generalmente existe poca. Empezamos a hacer actividades, ¿sí? En los colegios, y tomamos la decisión de, tenemos un convenio con la parte de educación, de acceder a niveles iniciales, como para cambiar en forma gradual la cultura. Pero nosotros, digamos que el equipo que trabaja abarca una población muy chiquita. Ojalá esto pudiera ser masivo y que todos los veteranos actuemos en eso. No sé de qué forma, habría que diseñarlo, pero es la única forma de cambiar la cultura. Esto no es de ahora, va a ser dentro de 20, 30 años con suerte, pero creo que es la única forma de concientizar, que no solamente son eso, es el maltrato, hay un montón de cosas. ¿Sí? Es complejo, ojalá fuera tan sencillo, pero sí, lo que vos decís, yo estoy de acuerdo con vos. Sí. Perdón. Bueno, seguimos con la leptospirosis canina. Enfermedades obligatorias, producidas por una bacteria. ¿Sí? Hay 2 tipos de leptospiras: leptospiras interrogas, que son las patógenas, y leptospiras reflexas, que son las apropiadas. ¿Sí? Lo más importante de leptospira que tienen que acordarse es el control, más que nada, lo que es el control del roedor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el roedor lo que tiene la característica de actuar como reservorio para la leptospirosis. Lo elimina durante toda la vida y en condiciones propicias esta bacteria, en el suelo con una temperatura adecuada y un pH adecuado, y vive durante mucho tiempo. Ahí entran en contacto los animales y el hombre, y es donde tienen la posibilidad de enfermar. ¿Sí? Bueno, las muestras que tenemos que enviar es cuando sospechemos un animal que esté enfermo con leptospira, sacamos sangre, centrifugamos, obtenemos el suero y lo remitimos al laboratorio. Con eso hacemos la técnica de MAT. ¿Sí? La ventaja que tiene la técnica de MAT es que me dice qué serotipo está afectando a ese animal. En el Pasteur tenemos 5 serotipos: Valum, Canícola, Icteromorragiae, Pomona y Pirógenes. Esa es
comparando con la PCR, la ventaja que tiene la PCR es que la PCR me dice solo esa especie específica. Me dice leptospira y no me dice cuál es el cerobar que está afectando. Bueno, no sé qué más, algo más. Hay estudios en chicos que andaban descalzos, ¿sí? Y también se ve que las leptospiras ingresaban por la piel macerada. Es una de las vías que ingresa, la piel macerada. ¿Alguna pregunta de leptospira? ¿El material de necropsia qué le metí? Material de necropsia. Podés remitir, acordate del ciclo de la epidemiología de la leptospirosis. La leptospirosis está una semanita en sangre y después ya se va a cantonar a diferentes órganos. Si estás sospechando, claro, esas son las dos fuentes de elección. Hígado y riñón. Orina, ¿no? Orina también puedes hacer. Leishmaniasis visceral canina. Bueno, la leishmaniasis visceral canina es producida por un protozoo, el género Leishmania infantum chagasi, y es una enfermedad vectorial, ¿sí? Que la transmite un flebótomo, que el flebótomo es la Leucemia noyipalpus. Bueno, recuerden, como dijo Gustavo, es endémica en nuestro país, está en el norte, tenemos casos acá de leishmania, pero nos falta el vector, ¿sí? El vector viene bajando y ya llegó hasta Entre Ríos, ¿sí? Hasta Concordia. Tengan en cuenta, cuando generalmente llegan animales con esta sintomatología, cuando llegan animales así, ¿qué es lo que pensamos primero? ¿Cuál es el diagnóstico diferencial de esta enfermedad? Podemos confundirla, para esto es muy importante hacer una buena anamnesis, ¿sí? Saber de dónde viene el perro, si viaja o no, si estuvo en área endémica, si nació en Argentina, en el norte de Argentina, puede haber nacido en el extranjero, en Europa es endémica, los casos de leishmaniasis es endémica allá. Así que bueno, hay que hacer mucho hincapié en la anamnesis. ¿Cómo lo diagnostico? Saco sangre, obtengo el suero y hago la técnica o pido hacer la técnica de RK39, que es una inmunocromatografía. Esta enfermedad lo que produce también es aumento de todos los ganglios linfáticos. Lo que puedo hacer es hacer una punción aspiración por aguja fina de los ganglios linfáticos, y ahí es donde vamos a ver, recuerden que que el ciclo se divide en promastigotes y amastigotes, y el amastigote es lo que yo encuentro dentro de la célula. Sí puedo ver el amastigote en un video. Y material de necropsia también, en el caso de un animal muerto. Virofilariasis. Tengo una pregunta, perdón. ¿Hoy en día se practica la eutanasia con los casos positivos o no? Está discutido. Si vos estás acá y no hay presencia del vector y ese animal no va a viajar, la verdad es que no se justifica hacer la eutanasia. ¿Sí? Si este animal es un animal que viaja al norte del país, la verdad lo que se recomienda es que no viaje o la eutanasia. ¿Sí? Esto es otra cosa muy importante, es obligatorio castrar a los animales. Esta enfermedad se transmite, ¿sí?, a la descendencia. Hay que castrarlo. Y bueno, y lo que se recomienda en el norte del país es usar collares con repelentes para los flebótomos. Es una medida de prevención. Discúlpame, ¿y cómo se transmite de los animales al hombre? Por la picadura del flebótomo. El flebótomo pica los animales, lo tiene en su cuerpo, y cuando vuelve a alimentarse, ahí es donde replica la enfermedad. ¿Hay algún tipo de control sobre animales que vienen de Europa? ¿Escucharon la pregunta? Nuestro país, sí, por ser endémica de esta enfermedad, sí, tienen el permiso, sí, no se controla. Esa es la realidad. Sí, si fuéramos libres, en Senasa debería sí, prohibir el ingreso. De hecho, Uruguay hace poco tiempo empezó a tomar la decisión, ellos tienen un poco de leishmaniasis, de no ingresar animales positivos. Sí, pero nosotros todavía no. Brasil no es también. Brasil, sí. Sí. Acá Claro, se debería hacer en la entrada del animal que viene de Europa un test. Sí, para el ingreso, normalmente para estas enfermedades tiene que venir con un resultado negativo, sí, con una técnica que se tiene que decidir la autoridad sanitaria, sí, y con un tiempo X.
Realmente, sí. ¿Y eso depende del cambio de las leyes o depende Mira, nosotros de tuvimos un montón de decisiones reuniones con el SENASA y para limitar, no evitar, limitar el ingreso. como medida Pero preventiva? como no es un país libre, no lo pueden hacer. Deberíamos ser libres para evitar el ingreso. Y la realidad es que nosotros tenemos una migración interna importantísima. Porque la lógica va en contra de lo que dice O sea, como medida yo no estoy de acuerdo con esa preventiva, decisión. se disminuiría el número De hecho, acá en la provincia de Buenos Aires tenemos más positivos de animales que vienen de Europa, principalmente de España, y de los que vienen del norte. ¿Sí? Pero si nosotros en un tiempo tenemos acá el vector, esos animales no se curan nunca. Esa es la realidad. Y en algún momento puede empezar con el parásito y difundir con este vector acá. Nosotros nos contagiamos, como dijo Ana, así nos pica el mismo vector. Siempre está terrible. Es una enfermedad muy emparentada al Chagas. Sí, Chagas en caninos hay un montón, no es denuncia obligatoria, pero a través de la picadura de bichuca. Es muy parecido. Tengo una pregunta. Vos no eutanasiás, pero le decís, o lo recomendás que no viaje, pero ¿cómo te aseguras de que ese no va a viajar y no va a seguir? No, siempre firman un consentimiento informado. ¿Sí? ¿Cuáles son los riesgos? Siempre cuando tenemos un caso positivo se recomienda la eutanasia. Hay mucha gente que no quiere, y bueno, si no está el vector, en realidad se podría... Pero puede viajar al norte del país y seguir diseminando y nadie sabe. Sí, esos son baches que quedan. No, nosotros no tenemos actividad de policía sanitaria. Es la única enfermedad que tenemos policía sanitaria, sacando todas las de grandes animales, ¿no? Sacando esas, que bueno, sí hay cosas particulares, es el citacosis. Citacosis, y cuando hay, como dijo Ana, cuando se detectan positivos, interviene salud y agroindustria. Y generalmente en lugares donde se venden aves puede pasar esto, ¿no? A veces hace cuarentena de todas las aves que se encuentran, y si dan positivas, pues nacen todas. Lamentablemente. Bueno, mirofilariasis, producida por un nematode, ¿sí? Este nematode se ubica en la parte, produce cardiopatías, se ubica en la parte del corazón derecho, sobre todo en el ventrículo, aurícula y arteria pulmonar. Es vivípara la hembra, libera microfilarias en circulación general. Estas microfilarias, en realidad el virus se transmite a través de la picadura de un mosquito. Los mosquitos que participan en este ciclo son el Culex pipiens y el Aedes aegypti. Dos mosquitos con ciclos diferentes, si quieren después lo charlamos. Y bueno, en realidad esta enfermedad para el diagnóstico es un diagnóstico muy sencillo, con una toma de sangre. En realidad lo que se hace es un microhematocrito, y en el microhematocrito lo podemos observar en el microscopio, y vemos la interfaz de las microfilarias, se observan, ¿sí? O con una gota gruesa. Hay técnicas, en el Pasteur no se hace, la técnica con suero, que son inmunocromatografías y ELISA. No sé si ustedes tienen disponibles. ¿Cómo prevenimos esta enfermedad? Con la prevención del vector, ¿sí? Hay que evitar tiraderos del vector, evitar acúmulos de agua. ¿Hay mucho contagio a humanos? Ahí, por ahí vos. El contacto generalmente es en el ecosistema donde realmente está la enfermedad. No es porque tengo un animal positivo, si trayendo un mosquito en mi casa me voy a contagiar. Influye mucho la carga y la cantidad de picadura. ¿Y el tipo de mosquito es acá? Sí, Que tenemos en casa, acá en el parque. El Aedes aegypti es el mosquito que transmite el dengue. Hubo casos de dengue acá, ¿sí? Acuérdense que este mosquito se cría en nuestro domicilio, ¿sí? En recipientes que contengan agua. Sobre todo a este mosquito le encantan los floreros y a las plantitas, el potus en agua. Así que bueno, traten de evitar todo eso. Y el Culex es el que encontramos en las plazas, en los parques, donde hay acúmulos de agua, y el que en la noche nos hace el zumbido. Ese es el Culex. Y viene para tirofilar. Claro. Bueno, eviten el acúmulo de agua. Micobacteriosis en pequeños animales, está tuberculosis, como decías vos, ¿sí?
Mycobacterium, hay varios Mycobacterium, nos vamos a centrar en Mycobacterium bovis, que es el que produce los casos en pequeños animales que vemos nosotros en la clínica diaria. ¿Sí? Generalmente está en los rodeos lecheros, ¿sí? En las vacas más que nada viejas. Estas vacas cuando van a faena se controlan en el frigorífico y cuando hay lesiones macroscópicas, ¿sí? Cuando se ven esas lesiones, eso va para decomiso, pero hay lesiones que son imperceptibles al ojo humano y esos van y siguen en comercio. Y nosotros lo compramos en las carnicerías. Bueno, si bien ahora esto cambió con el tema de los alimentos balanceados y esas cosas, todavía hay gente que sigue alimentando a los gatos, sobre todo con vísceras crudas, más que nada con lo que es bofe, que es pulmón o hígado, ¿sí? Entonces, esta micobacteria ingresa por vía digestiva y produce un cuadro sistémico. Esta es una radiografía de un gatito con Mycobacterium bovis, ¿sí? Que se tipificó Mycobacterium bovis. Los cuadros que nos dan son cuadros respiratorios. Acá hay una neumopatía con patrón biliar, ¿sí? Son todos microgranulomas en pulmón. Acuérdense que como ingresa vía digestiva, donde primero se va a absorber y va a ir son los ganglios linfáticos, vamos a tener una adenomegalia en todo lo que es intestino también, aunque no se ve la imagen, ¿sí? ¿Y cómo hago? Cuando me llega un gato, sospecho por la anamnesis que le han de comer vísceras crudas, pido una placa porque está respirando mal, está decaído, perdió peso, ¿sí? Y veo esto. ¿Cómo lo diagnostico yo? ¿Qué hago? Recuerden que el gato no tiene receptores de la tos en las vías aéreas inferiores, están de la carina traqueal hacia adelante. Por lo tanto, no tiene manera de eliminar estas bacterias al exterior. Esa es la diferencia con la tuberculosis humana, que se diagnostica a través del esputo. Acá no lo podemos diagnosticar así. Entonces tenemos que pedir un lavaje broncoalveolar, ¿sí? O una punción transtraqueal. ¿Para qué? Porque tengo que hacer mi diferencial. Yo no sé si esto puede ser por Mycobacterium bovis, puede ser una neoplasia, otra bacteria o alguna micosis profunda, ¿sí? Entonces, hagamos eso. Pidamos siempre un ácido alfa resistente, que es el Mycobacterium, ¿sí? La de 100 Nielsen. Otra cosa que puedo hacer también, como voy a tener adenomegalias, también otra aspiración por aguja fina, ¿sí? Y si el gato falleció, puedo hacer el PCR con material de necropsia. ¿Qué se usa de necropsia? ¿Pulmón o...? Generalmente vos buscás donde hay lesiones, puedes encontrar lesiones en el pulmón, puedes abrir abdomen y encontrar adenomegalias, ¿sí? Donde vayas, vos abrís y donde veas lesiones, tomás un pedacito y lo mandás a analizar. Bueno, algo más de bacteriosis en pequeños animales. Bueno, ¿cómo proceder ante un evento de notificación obligatoria? Yo le voy a hablar lo que es para CABA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿sí? Yo soy un veterinario, no trabajo en el Pasteur, soy un veterinario que estoy en bioveterinaria. Diagnostiqué un caso, por ejemplo, una brucelosis canina, y lo confirmé. ¿Qué hago? Primero me voy al paciente, tengo que hacerle el tratamiento. Hay dos tipos de tratamiento. Tengo que hacerle el tratamiento sintomático y tengo que hacer el tratamiento específico. Recuerden que, como dijo Gustavo, hay protocolos para el tratamiento de zoonosis, ¿sí? Con la familia. Todas las personas que hayan tenido contacto con ese caso las debo derivar a un hospital de referencia. En el caso de CABA es el Hospital Muñiz, ¿sí? Y todo caso de zoonosis diagnosticado lo tengo que derivar sí o sí al Pasteur para la notificación. Nada más. Y ahora seguís vos con Provincia de Buenos Aires. Bueno, en provincia más o menos la lógica es la misma, tenemos que afrontar los tres pilares. Quizás el circuito es un poco más complejo porque la provincia es muy grande. Como dijo Ana, sí, primero tratamiento de paciente, sí, tratamiento sintomático a nuestro criterio, tratamiento específico dentro de las recomendaciones. ¿Y por qué dentro de las recomendaciones? Por más que la bibliografía sea muy extensa, porque con eso nos aseguramos de que tenga una cura total, depende de la enfermedad, o una remisión que no tenga realizaciones a corto plazo.
están consensuados, no solamente con profesionales de facultad, de la U, acá de La Plata, sino por distintos colegios. Y se llegó a un acuerdo antes de emitir el manual, que ahora lo vamos a ver más adelante. Después, en cuanto al propietario, en el manual que nosotros tenemos en provincia, sí, tenemos formularios en los cuales nosotros tenemos que informarles, sí, no solamente de palabras, sino que tenemos por escrito, más por... no es muy común en la parte veterinaria, los juicios de mala praxis, sí, pero es un resguardo que se llegó a un acuerdo con el colegio, en los cuales una vez que notificamos, que nos firme, sí, que realmente le dijimos cuál es la forma de prevenir, sí, cuáles son los riesgos de mantener animal. Y esto toma importancia más en enfermedades graves como la leishmaniasis. ¿Sí? Más por el, como estamos hablando cuando la eutanasia está en juego también. Eso por un lado. ¿Sí? Y otra parte es, nosotros le damos un formulario para que vaya a un centro asistencial más cercano a su domicilio, eso va a ser en cada municipio, va a depender de la zona geográfica. Una nota en la cual está firmada por el veterinario, sí, diciendo que su animal tiene esta enfermedad zoonótica, con lo que se presenta para que la parte humana haga los controles pertinentes. ¿Sí? Digamos, de esa forma nosotros informamos y nos, entre comillas, aseguramos de que sepa cuáles son los riesgos que tiene. Después la persona está en toda su potestad de hacer o no el tratamiento o consultar al médico. ¿Sí? Pero nosotros no podemos obligarla a llevarlo a la ¿sí? Pero tenemos la obligación, como parte del equipo de salud, ¿sí? de informar cuáles son los riesgos. Eso uno a veces lo dice, ¿sí? O a veces lo minimiza, pero hay enfermedades que son realmente graves, ¿sí? Y más en pacientes inmunosuprimidos. Y la otra beta, ¿sí? Que es lo que nosotros queremos remarcar con esta charla, es la notificación. La notificación, nosotros tenemos que dedicarnos un segundo de tiempo o para derivar o para avisar de qué enfermedad tenemos en cuestión. Esto no es para que te persiga, a veces se cree de que se notifica para que haya una persecución veterinaria, no existe. He tenido un montón de preguntas, ¿qué me van a hacer a mí? No, nada, al contrario, claro. Nosotros lo que queremos es tener información para actuar sobre la familia y evitar de que, o tratar de evitar a veces es algo que es el objetivo, ¿no? Tratar de controlar la situación. En la página de Colegio de Veterinarios hay un link, ¿sí? En los cuales dice enfermedades de denuncia obligatoria. Ahí están todos los manuales y todas las recomendaciones. Y está cómo se notifica. ¿Sí? Una vez que se ingresas al link, se cargan los datos del propietario, ¿sí? El evento que se está notificando, ¿sí? Los datos del veterinario y qué laboratorio hizo el diagnóstico. Esa información llega a la parte de zoonosis urbanas o rurales, depende del caso, y hace, junto con el Centro de Zoonosis Municipal, las acciones de foco correspondientes. Sí, el control de foco, ¿recuerdan qué es hacer un foco? ¿Qué quiere decir? Es el escenario donde se encuentra la enfermedad. Y entonces, puede ser un refugio, puede ser un domicilio, puede ser un criadero, cualquier establecimiento. Depende de la situación, va a corresponder una acción de foco de mayor o menor magnitud. ¿Sí? Entonces, el sistema de salud, representado por el Centro de Zoonosis Municipal en la parte provincial, abordan ese establecimiento. Sí, lo que se hace depende de la enfermedad, se hace control de reservas animales, control de vectores y leptospirosis, ¿sí? Con las representaciones, ¿sí? Verificar que las personas hayan sido derivadas correctamente a la parte sanitaria humana. ¿En qué momento notificamos? O sea, una vez que tenemos el estudio en mano que... Sí, la única forma ahora de notificar, ¿sí? Que es diferente a la humana, es con el caso confirmado. ¿Sí? No se te va a pedir una constancia, ¿sí? De que tengas el papel, pero tenés que estar seguro que está confirmado. En medicina humana, sí, está mucho más desarrollado porque viene de muchos más años, sí, se carga la denuncia en la sospecha clínica, sí, y una vez que la confirma el laboratorio, sigue su curso. Acá, con esto ojalá podamos hacerlo en la sospecha, sí, en un futuro, no sé si cercano o lejano, pero lo tenemos que hacer con un animal confirmado. Claro, porque hasta que nos den el resultado se pasan 2 o 3 semanas y sí. La familia se puede contagiar tranquilamente. Sí.
Estoy de acuerdo. O sea, se debería, yo creo, con la tecnología clínica ya avisar que es imposible, porque si no... Mira, eso fue los principales temas de discusión en la mesa cuando se empezó a mover. De nada al confirmado ya es un montón. Sospechosos es inmenso. El sistema de salud no alcanza para cubrir todo. Esa es la realidad. Sí. Los estudios, como dijo Ana, de los que nombró la mayoría, sí, cuando uno tiene sospechas, sí puede llevar las muestras al centro de zoonosis, las remiten al laboratorio de referencia y son gratuitos los estudios. Lo que sí es real, si estás en el conurbano, sí, acceder a centros de zoonosis urbanas es sencillo porque vienen 2 o 3 veces por semana, pero si estás en Bahía Blanca, la demora sí también incluye la parte sanitaria. Ese formulario que va por vía web va directo a Avellaneda. Sí. No va a los centros de cada ciudad. No. Va directo a Avellaneda. La información la recojo yo y me comunico con el centro de zoonosis y en base a eso depende de la gravedad, o actúa solamente el centro de zoonosis, o actuamos en conjunto, o si es el caso de citacosis, actuamos con una agroindustria si hay un local de venta ilegal de aves o lo que sea. A veces es muy común. Yo tengo una consulta. ¿Sí? Más o menos todo el manejo del protocolo es similar en todas las provincias, y si ustedes están más o menos, si están en contacto con el resto de las provincias o directamente con nacional. No, el único lugar donde está desarrollado es en Santa Fe. No. Bueno, obviamente Capital Federal, y, que quizás fue uno de los primeros, pero después el resto no hay nada. ¿No hay nada? No. Sí, lo que sí hay 2 enfermedades, ¿sí? Que sí ya se vienen trabajando hace tiempo, que es rabia, ¿sí? Porque eso lo notifica no al veterinario sino al laboratorio de referencia, y porque antes de que ustedes se enteren de que la muestra que remitieron era positiva, ya el sistema de salud empezó a moverse, ¿sí? Y se llegaron al lugar de ustedes. Es por la gravedad de la enfermedad. Y la otra es María Silanita, que no está tan desarrollada la parte de acción sanitaria, pero sí la pregunta. Pero sí, está en la pregunta. Sí. ¿Debería ser esto? Sí, nacional. Sí. Pero hay una realidad. El sistema de salud, acá en Buenos Aires, la verdad que es bastante precario. No sé si esa es la palabra, sí, para decirla linda. Pero sí, con lo que se tiene se trata de actuar de la mejor forma posible. Bueno, de la forma de notificar, sí, está prevista en el caso de algún municipio o algún veterinario que no tenga acceso a internet, porque es posible, si en el caso de un canino, por ejemplo, con leptospirosis, tiene forma de hacerlo escrito, llevarla al centro de zoonosis local, sí, para que se hagan las acciones sanitarias. No es imprescindible. Y alguna forma de notificar al que tenga. Sí, bueno, y en el caso, como dijimos antes, ¿se acuerdan la pirámide? Sí, los que empiezan la notificación es el nivel local, los cuales los veterinarios, sí, el laboratorio y tu patrón. Sí, no solamente veterinarios públicos, sí. Nosotros, por más queremos o no queremos, estamos dentro del sistema de salud, somos veterinarios, somos médicos veterinarios. Acá el título es médico veterinario, ¿no? Sí. Así que bueno, es responsabilidad de todos ante un caso de esto notificarlo. Aparte, nosotros hemos tenido feedback con un montón de veterinarios privados y cuando se notifica y el sistema de salud actúa, la verdad que uno se tiene que decir lo que estoy haciendo es importante. No solamente de lo que yo explico, sino porque el circuito está funcionando. Si nosotros veamos la cantidad de notificaciones desde que se empezó, y deberían ser muchas más. Pero bueno, es un trabajo de hormiga, de difundir, hay gente que todavía no sabe ni que existe, sí, gente ni matriculada, así que imagínate, claro. Pero bueno, ahí está el link, ¿sí? De cómo se notifica. Y dentro de ese link, aparte del lugar de acceso para cargar los datos del evento, está para bajar los manuales y las planillas para... como dijimos, el manual tiene primero una parte inicial, que es una introducción, la cual explica lo que es el sistema de salud, cómo estamos parados, cómo tenemos que hacer la notificación, digamos cuál sería nuestro procedimiento, y después de las enfermedades que mencionó Ana,
tenemos el detalle de cada uno. Desde la descripción de la enfermedad, es un pequeño resumen. ¿Sí? ¿Cuál es la epidemiología? ¿Cuáles son las muestras que se deberían remitir? ¿Qué estudios se solicitan? ¿Y cuáles son las acciones de foco que hace el sistema de salud? ¿Sí? Digamos que esa es la guía que tenemos nosotros, tanto ustedes cuando estén trabajando en sus consultorios, ¿sí? Como o si están en la parte estatal, cuáles son las acciones a seguir. Está todo escrito justamente para que seamos una guía y manejemos toda la misma información. De hecho, ustedes pueden comunicarse, tanto a la parte provincial, al Pasteur o al centro de zoonosis, ¿sí? Para ver cómo está el procedimiento, las muestras. Y la idea es que la parte estatal y la parte privada empiezan a interactuar, ¿sí? Mucho más de lo que se trata. Ahora parece que fueran 12 actividades estancas y totalmente aisladas. No, nosotros somos parte del sistema de salud y tenemos que estar en contacto estrecho. Porque tenemos una responsabilidad social. Bueno, entonces como vimos hasta ahora, ¿sí? El rol del veterinario dentro del equipo de salud es fundamental. Nosotros tenemos que basarnos en la prevención, ¿sí? Mediante la detección temprana de casos y la aplicación de las medidas de profilaxis adecuadas para limitar la prevalencia de enfermedades en la salud humana. Bueno, no sé si tienen alguna consulta de esta pequeña charla. Una pregunta. ¿Sí? Cuando se remite una muestra a un laboratorio privado, es un veterinario privado para diagnosticar, por ejemplo, leptospirosis, ¿el laboratorio ese tiene que formar? Mira, todavía sí, no es obligación, pero estamos tratando de armar un manual, sí, para que como es en la parte humana. Por ahora solo te informamos. Sí. Digo, de ahí a... Salió de esta forma, sí, porque todavía no está. ¿Pueden hacerlo o no? Sí, lo que decía, esto me decía Gustavo, el laboratorio solo tiene obligación de informar en los casos de rabia animal y de neumonía visceral. Después lo demás está lo ancho. Es una pelea constante con Nación también. Y nosotros cuando empezamos con este manual, claro, todos involucrados, ¿no? No es que nosotros lo hicimos solamente en una oficina. Pero es más complejo de lo que uno piensa. ¿Sí? Es más, de hecho, si ustedes no sé si conocen cómo es el circuito de la parte humana, que es muy parecido, sí, solamente en los hospitales, sí, que son del Estado, que notifican. Si vos haces un estudio, que eso, de dengue, por decir cualquier enfermedad, en un laboratorio privado, no notifican. Sí, y el mayor problema que tenemos es, si lo tiene la medicina humana, imagínate veterinaria, incorporar laboratorio privado. Eso, digamos que es nuestra tarea, sí, es lobby, es un montón de trabajo. Pero calculo, nosotros esperamos que en un futuro sí tengamos una notificación por 2 vías. Una del consultorio, sí, que es el veterinario que tiene la confirmación, y de la parte del laboratorio, que nosotros ahí adelantaríamos, como me enseñó el compañero, sí, esa brecha de decir, bueno, mientras está haciéndose el diagnóstico, aprovecho y tengo la información antes para empezar las acciones sanitarias. Bueno, ahora vamos a mostrar lo que es de la residencia. Por ¿Hacemos un break? ¿Sí?